Hola a toda la gente bonita de YouTube. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo la segunda parte de la crítica al buen Virus LG. Me alegra muchísimo saber que al autor le gustó la primera parte, y eso me motiva a seguir analizando su obra con todo el respeto, la sinceridad y también con el ojo crítico. Además, esta historia me parece una gran oportunidad para seguir ayudando a autores novatos, mostrándoles ejemplos claros de lo que funciona, y también de lo que se puede mejorar. Y ojo, quédense hasta el final, porque ahí les compartiré algo muy personal y subjetivo sobre esta historia. Nada malo, al contrario, es algo bueno, honesto y desde el corazón. Así que sin más preámbulo, comencemos. El video comienza con una introducción del autor, donde menciona que el capítulo 1 se titula Apocalipsis Chile. Sin embargo, en el encabezado principal seguimos viendo que la historia en general se llama Virus LG, lo cual genera una primera inconsistencia de identidad narrativa. Este tipo de confusión es común entre autores novatos. La indecisión al momento de nombrar una obra o sus capítulos puede parecer un detalle menor, pero en realidad habla de una falta de claridad sobre la visión global del proyecto. La coherencia entre el título de la historia y sus partes es clave para establecer una identidad sólida y recordable. Aquí les doy una sugerencia. Elegir un título breve y significativo ayuda a captar la atención del lector y establecer una marca. Virus LG, por ejemplo, es un buen nombre, suena moderno, tecnológico y apocalíptico, pero durante el desarrollo de la historia no se explica en ningún momento qué significan las siglas LG. Es una referencia a una marca, a un virus creado por una corporación, a una sigla militar o científica. Esa falta de explicación rompe un poco con el pacto narrativo, presentar un concepto sin sustancia que lo respalde. Además, dentro de la comunidad de audioseries, se ha debatido bastante sobre el uso de títulos largos. Algunos opinólogos sugieren evitarlos, pero en realidad no se trata de la longitud, sino del uso poético y simbólico del lenguaje. Un título largo puede funcionar si suena estético y encierra una idea poderosa. Por ejemplo, en una obra mía, uso el título Amanecer Crepuscular. A primera vista puede parecer contradictorio, pero tiene intención. Amanecer sugiere un nuevo comienzo, mientras que Crepuscular remite a la decadencia, a los zombies, a la sangre y el fin de la luz. Esa tensión semántica entre el día que nace y el mundo que muere crea una imagen potente. Esto demuestra que sí se pueden usar títulos largos, pero hay que elegir las palabras adecuadas, estéticas, poéticas, simbólicas y que tengan relación con el corazón de la historia. Otro detalle que destaca el autor en el video es su confesión de que escribió la historia sobre la marcha. Esto es una clara señal de que se trata de un autor en sus primeras etapas de aprendizaje, algo completamente válido. Todos comenzamos desde algún punto, pero importante de señalar si se busca una mejora real en el proceso creativo. Escribir sin planificación puede parecer una forma libre y espontánea de crear, pero suele tener consecuencias graves para la estructura de la historia. Aparecen agujeros argumentales, decisiones forzadas, personajes que cambian de personalidad sin justificación o eventos que suceden porque sí. Esto es especialmente problemático en historias de corte apocalíptico o de supervivencia, donde el realismo interno del mundo y la coherencia de las acciones son esenciales para mantener la tensión y la credibilidad. También estás más expuesto a cometer las llamadas conveniencias del guión. Por ejemplo, que un personaje encuentre una pistola justo cuando lo van a atacar, arruinan la inmersión del lector o espectador. En historias de zombies, donde el conflicto es constante, la vida está siempre en riesgo y las decisiones deben sentirse duras, este tipo de elementos son aún más destructivos. Un buen relato debe hacer sentir que cada logro ha sido ganado con esfuerzo, no regalado por el guión. Por eso es recomendable planificar la historia de inicio a fin, incluso si luego se modifica en el camino. Tener una versión beta permite prever posibles errores, anticiparse a incoherencias, profundizar en los arcos de los personajes y diseñar tramas y subtramas sólidas que se entrelacen de forma orgánica. Y si el autor ya tiene más experiencia, puede incluso contar varias historias a la vez utilizando el subtexto, es decir, mostrar un conflicto visible, como sobrevivir a los zombies, mientras en el fondo se desarrolla otro más profundo, como la pérdida de humanidad, la culpa, el amor, la decadencia social, etc. Con respecto a los diálogos, este también es un punto crítico. Cuando las historias se hacen sin rumbo fijo, los diálogos muchas veces se convierten en intercambios funcionales o vacíos, carentes de intención dramática. En cambio, un buen diálogo revela información, desarrolla al personaje y fortalece el mundo narrativo. Es ahí donde se nota la diferencia entre una historia improvisada y una diseñada con intención literaria. En otro momento del video, el autor explica que la razón por la que los zombies tardan tanto en aparecer es porque quiso dar mayor profundidad al protagonista mostrando su vida cotidiana antes del apocalipsis. Esta decisión, aunque comprensible desde la intención emocional, está mal ejecutada desde el punto de vista narrativo.
Virus también confirma que está tratando de darle más cotidianidad al personaje antes de la invasión zombie. Muchos escritores novatos creen que dedicar 1, 2 o incluso 3 capítulos enteros a mostrar la vida normal de los personajes los vuelve más humanos y empáticos. Sin embargo, esto no siempre es cierto. La profundidad emocional no se logra a través de la rutina, sino del conflicto. Llenar capítulos con escenas cotidianas puede ralentizar la historia, diluir el interés y, lo peor, hacer que el lector se aburra antes de que siquiera llegue lo interesante. En géneros de alta tensión como el apocalipsis zombie, esto es especialmente contraproducente. Me gustaría dar consejos para no caer en este error. Aquí es donde entra el viaje del héroe, una estructura clásica que sigue funcionando por una razón. Es psicológicamente efectiva. Según esta estructura, lo ideal es 1. Presentar brevemente el mundo ordinario. No necesitamos saber cómo desayuna el protagonista 3 días seguidos. Basta con mostrar su rutina y sus carencias de forma simbólica. 2. Forzarlo a salir de su zona de confort. El llamado a la aventura, en este caso, el inicio del apocalipsis, lo empuja a enfrentarse con lo desconocido. 3. Hacer que rechace ese llamado. Es en esa resistencia donde lo humanizamos. El miedo, la negación, la duda. Ahí empieza a construirse un personaje con capas. 4. A partir del conflicto, revelamos sus deseos, debilidades y evolución. Este proceso genera empatía sin necesidad de ralentizar la historia con capítulos enteros de, entre comillas, relleno realista. Cuando los zombies aparecen recién en el capítulo 3, o incluso el 7, se corre el riesgo de haber perdido ya al lector o espectador. El género apocalíptico tiene un contrato no escrito. El caos debe insinuarse desde temprano, incluso si no se desata del todo. Puedes sembrar pequeñas señales, presagios o eventos desconcertantes que mantengan el suspenso y generen expectativas. Pero aún así, ¿se puede mostrar el mundo ordinario del protagonista para empatizar en su vida sin aburrirnos? Y la respuesta es que sí. Vamos a verlo. Asumir que mostrar al protagonista haciendo su vida normal genera empatía. Pero lo cierto es que la cotidianidad por sí sola no construye profundidad emocional ni suspenso. Lo que realmente engancha al lector o espectador es la intrusión progresiva de lo anómalo en lo cotidiano, como una grieta que va creciendo en una pared aparentemente firme. ¿Cómo se logra esto? 1. Sembrar señales del desastre que se avecina. No se trata de mostrar zombies desde el primer minuto, sino de crear una atmósfera donde algo no está bien. Esto puede lograrse con recursos muy eficaces. Informes de noticias vagos pero inquietantes, brotes, desapariciones, rumores. Sonidos extraños durante la noche. Animales actuando raro. Personas con comportamientos sutilmente erráticos. El clásico pero funcional callejón oscuro con sangre seca y nadie dice nada. Estos elementos introducen al lector en el mundo del misterio, sin romper la lógica del mundo ordinario. 2. La calma antes de la tormenta. La idea no es aburrir con la rutina diaria del personaje, sino mostrar cómo esa rutina comienza a desmoronarse, aunque él no lo note del todo. Una buena regla narrativa. Mientras más normal se vea todo, más debe incomodar al fondo. Les seré honesto, me encanta la calma antes de la tormenta en estas obras. 3. La tensión en crescendo. Cada página, cada escena debe hacer crecer la incomodidad. El protagonista puede seguir yendo a la escuela, a fiestas o declarando su amor, pero siempre debe haber algo que le recuerde que el mundo está cambiando y que no puede detenerlo. Eso genera anticipación emocional y prepara al lector para el estallido inevitable. Luego de toda la previa, finalmente nos adentramos en la historia. El capítulo arranca con Giovanni, el protagonista de 14 años con pinta de pandillero, durmiendo en casa de una amiga. A las 3 de la mañana, su mejor amigo le manda un mensaje urgente, pero lo hace bajito porque si su mamá lo escucha le mete una buena chinga. Ahí ya tenemos un poco de tono cómico tipo meme latino, que puede funcionar si se balancea bien, aunque es importante no abusar para no romper la inmersión. Giovanni le cuenta a su amigo que el virus ya está circulando en la sociedad y que no deben tomarlo a la ligera. Luego, el primo del amigo le manda un video. Aquí entra un chiste tipo ojalá no sean gemidos, lo cual tiene gracia si no se repite demasiado, pero a estas alturas estamos ya pidiendo que el tono se defina. ¿Quieren drama realista o comedia de internet? Finalmente Giovanni ve el video. Zombies atacando personas, sangre, caos, lo clásico. Pero aquí viene el punto delicado. Giovanni nos dice que ve tantos videos gore que ya no le impacta. El peor cliché del protagonista zombie. Giovanni dice algo que se ha vuelto cliché en varias en estas historias, que ya ha visto tanto gore en internet que se volvió inmune al shock. Esto es una justificación débil y peligrosa desde el punto de vista narrativo. Es un recurso facilista para que el protagonista no tenga que pasar por el arco natural del trauma y el miedo. Y si el protagonista no sufre, el lector no empatiza.
Un personaje que no se quiebra, no duda, no entra en pánico o no muestra ni un mínimo de conmoción al ver cadáveres reales siendo devorados. Pierde humanidad y, por ende, pierde conexión emocional con la audiencia. Además, es una lógica errónea. Ver gore en videos no es lo mismo que enfrentarlo en carne propia. Ningún video puede prepararte emocionalmente para escuchar gritos reales, oler sangre y sentir el calor de la muerte. Por más cínico o edgelord que seas, el horror en vivo te quiebra, y es allí donde está el verdadero desarrollo del personaje. Este tipo de frases, yo soy frío, yo aguanto el gore, me entrené viendo videos, parecen diseñadas para evitar escribir emociones reales, pero terminan convirtiendo al protagonista en un maniquí. Y eso, en una historia de supervivencia, es el peor error, porque el lector no quiere a un robot matando zombies, quiere sentir la angustia de sobrevivir con alguien real a su lado. Durante el video de los zombies, seguimos con una cadena de eventos mal ejecutados en ritmo y forma. Vamos por partes. En el clip, un sujeto devora a una persona hasta que los policías lo acribillan. Se asume que son policías estadounidenses, ya que el primo que lo envió vive allá. Luego, el infectado muerde a uno de los policías, y parece que su compañero lo remata, o a ambos. El problema, todo está tan pobremente descrito que la escena pierde impacto. La falta de prosa inmersiva convierte un momento clave en algo plano, sin tensión. Si vas a usar un video como herramienta narrativa, exprímelo. Detalla lo visual, los sonidos, la desesperación, el caos. No se trata solo de decir era un video de zombies comiéndose a alguien. Eso no basta para generar angustia o realismo. De la nada, Giovanni menciona que en otros países ya hay caos, e incluso que Brasil está en cuarentena. Pero todo esto es contado, no mostrado. Con un poco de muestra detallando los encabezados de la noticia o comentarios de gente mientras ve el celular hubiera bastado. El lector necesita ver el mundo desmoronarse poco a poco, no que se lo digan como si fuera una lista de supermercado. De repente, al protagonista se le ocurre ir a su casa para buscar un par de cosas. Decide no tomar un taxi y se despide de Daniela. Hasta aquí todo bien, pero se siente un tanto exagerado que, por ver un simple video, ya tenga la urgencia de armarse hasta los dientes. Sin embargo, cuando terminas el capítulo, entiendes que esta escena existe con un propósito: justificar que el personaje se arme y esté listo para enfrentar a los infectados que aparecerán más adelante. Eso sí, como consejo narrativo, esta escena habría sido más efectiva si desde el inicio se nos mostrara que Giovanni, al ser un chico de calle, ya llevaba una navaja o, mejor aún, un bastón retráctil de defensa personal, de esos que se alargan y golpean con fuerza. Esto evitaría que su preparación parezca tan conveniente y repentina, y daría más credibilidad al personaje desde el primer momento. Además, en la escena en la que camina hasta su casa, recoge un bate, algunas latas de comida, ropa extra, su manopla. Aquí surge un problema de redacción. Giovanni menciona tener una mochila donde cambia comida enlatada, pero la frase es confusa. No queda claro si colocó comida enlatada dentro de la mochila, si la mochila sirve exclusivamente para eso, o si está haciendo algún tipo de intercambio. Hay que tener mucho cuidado con estos detalles para que el lector o el espectador entienda claramente lo que está ocurriendo sin tener que adivinar. Se me olvidaba mencionar que Giovanni se fuma un porro. Esto último es tan absurdo que resulta cómico. Tiene 14 años y se justifica diciendo que lo hace para relajarse. Pero, vamos, ¿quién cree que drogarse cuando va a enfrentar un apocalipsis es buena idea? Baja tus reflejos, tu juicio y tu percepción. Es un suicidio con sabor a hierba. Pero continuemos. Giovanni vuelve con Daniela. Hay un momento romántico. Al ser ya de mañana van a la escuela, y luego dice que la despidió con un beso como macho alfa. Esto es humor reciclado de internet, lo cual debilita la identidad de la historia, al hablar con memes. Si vas a usar humor, que sea propio del mundo y del personaje, no memético. El prota convive con sus amigos que aún carecen de descripción. Tras eso, a nuestro prota se le olvida convenientemente decirle algo a Daniela, y esta última es acosada por un compañero, lo abofetea, él intenta golpearla y Giovanni lo destruye a golpes con la manopla. Literalmente uno puede pensar que lo deja sangrando y casi desfigurado. El problema, esta escena podría haber sido cruda, tensa, con impacto emocional, pero el autor la resuelve con pocas líneas mal ejecutadas. Es una mala idea desaprovechar un momento tan fuerte. No se siente la adrenalina, la furia, la desesperación, solo un resumen con peleamos y ya. Una vez pasa la pelea, Giovanni se lleva a Daniela a su salón. Es ahí cuando el caos explota. Hay disturbios en todo Chile, llegan policías, suenan sirenas, la ciudad colapsa, y todo eso contado en párrafos. No mostrado. No se siente el peso del desastre, ni el miedo colectivo. Los estudiantes están en la escuela, los policías gritan que se alejen de las ventanas, y ahí el autor lanza el momento más WTF del capítulo.
Giovanni le rompe la pierna al profesor con el bate como una bestia, según sus palabras. No hay contexto claro. Se me hizo difícil de entender el porqué de esto. No sabemos si el profesor fue una amenaza o solo se interpuso. Todo apunta a que fue una decisión desesperada porque ya llegaron los zombies, pero no se narra con lógica ni tensión. Giovanni lanza una navaja mariposa a Christopher como si estuviera jugando. La escena no tiene construcción ni tensión previa. Simplemente ya tienen armas, ya están listos, ya están actuando como veteranos de guerra. Avanzan un poco más y aquí ocurre otra cosa. El autor cambia la narración de Giovanni a Christopher de golpe. No hay marca narrativa que lo anuncie, no hay transición, ni razón justificada. Uno como lector queda desorientado. ¿Quién está hablando? ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué este cambio justo en medio de un evento importante? Esto rompe la inmersión por completo. Cuando estás en medio del clímax de una historia de supervivencia, lo último que necesitas es confundir al lector con cambios de cámara mentales sin avisar. Consejo: si vas a narrar desde múltiples puntos de vista, deja muy claro quién es el narrador, y cambia solo al final de las escenas o capítulos, no en medio de una persecución. Pero seré comprensivo si en realidad esto fue más fallo por cambiar el diálogo del loquendo, lo entiendo. Sin embargo, si es así, esto es una constante en la historia, hay que tener cuidado al momento de poner cuál de las voces se está hablando. La pandilla bloquea la cafetería y saquea la cocina como si supieran exactamente qué hacer. Otra vez, instinto militar precoz. No se muestra ninguna dificultad, ni error, ni duda, lo que elimina todo sentido de tensión. Además, con la duda anterior de las latas de comida, me deja con más preguntas del por qué están haciendo eso. De la nada, el ejército entra a la escuela en pleno colapso social y pone en fila a los estudiantes para inyectarlos. Nuestro chico dice explícitamente que ese líquido era para saber quién estaba infectado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lograron que los adolescentes formaran filas? Es demasiado rápido. Las escenas se cuentan con 4 o 10 palabras, lo que hace perder ideas interesantes. Luego, se fusila a sangre fría a 10 alumnos infectados, en plena escuela, frente a todos. No contentos, también matan a profesores y alumnos que intentan escapar. Esto podría haber sido un momento brutal y poderoso, una crítica social o distopía bien planteada. Pero no. Todo ocurre en 5 líneas de texto, mal narradas, sin pausas, sin reacción emocional de los personajes. Giovanni y su grupo rompen un candado. ¿Cómo? ¿Con qué herramienta? Saltan el muro del colegio y escapan mientras los militares matan gente detrás de ellos. Aquí es donde Carlos muere de un disparo. Lamentablemente el personaje no tuvo la relevancia suficiente como para sentir su pérdida. Se enfrentan a un zombie y de un golpe se lo quitan de encima. Y finalmente llegan a la casa del mejor amigo del prota. La historia cambia nuevamente de perspectiva. Sí, otra vez, y nos enfocamos en Christopher. Ahí comienzan a discutir qué harán ahora, conscientes de que están atrapados entre 2 enemigos, los zombies y los militares. Y aquí es donde salta otro error común en historias de apocalipsis hechas por novatos. Los personajes no ven a los militares como una posible fuente de protección, coordinación o rescate, sino como el enemigo absoluto, mercenarios fríos, sin ética, sin alma, que disparan a civiles por deporte o por órdenes incuestionables. Esto puede funcionar solo si está justificado, pero en esta historia no lo está. El problema no es que los militares sean violentos. El problema es que se les pinta como autómatas sin personalidad, sin conflicto interno, sin matices. Aunque poniéndome en los zapatos de Virus, es evidente que intenta hacer una crítica a la corrupción gubernamental o a la deshumanización institucional. Pero para que esta crítica funcione, se necesita equilibrio. Algunos puntos clave que se deberían considerar y que aquí se ignoran. No todos los militares son iguales. Puedes tener personajes soldados que duden de las órdenes, se nieguen a disparar a civiles, o muestren humanidad bajo presión. Hay que cuidar muy bien la diferencia entre crítica a panfleto. Por ejemplo, en países como México, o en países militarizados, si existe desconfianza hacia las Fuerzas Armadas por casos de corrupción o represión. Pero también hay testimonios de soldados salvando vidas en terremotos, inundaciones y desastres. La narrativa debe reflejar esa dualidad si quiere tener peso. Mostrar solo lo negativo sin contexto convierte a los militares en caricaturas de villano. Incluso los gobiernos corruptos saben que no pueden ordenar abiertamente una masacre sin consecuencias. En un brote zombie inicial, lo más lógico sería minimizar el escándalo o mantener la imagen pública de protección del pueblo hasta que el caos sea tan irreversible que el colapso sea evidente. Si el gobierno ordena a los militares disparar a civiles sin ninguna justificación ni transición, ni siquiera bajo la excusa de contener el virus, entonces la historia pierde verosimilitud política y se convierte en propaganda mal narrada. Mucho cuidado con esto último, chicos. El expresar tus ideas políticas cuando eres un chico inexperto en el tema de expresión puede llegar a confundir tu intención de hacer una crítica social con un mensaje de odio.
Pero continuemos. Los protagonistas bloquean puertas y ventanas en la casa de Christopher, y por fin se nos muestra un atisbo de humanidad en Giovanni. Tras todo lo vivido, suelta un grito desgarrador, aunque esto podría poner en peligro a todo el grupo. Este tipo de escenas deberían trabajarse con más sentido común dentro de un contexto de supervivencia. Gritar a todo pulmón en una ciudad infestada de infectados y soldados hostiles es una decisión que no debería tomarse a la ligera ni por el personaje ni por el guionista. Hubiera sido mucho más interesante, y emocionalmente potente, ver al protagonista conteniéndose. Mostrar cómo traga saliva, cómo le tiembla el pulso, cómo aprieta los dientes mientras el dolor se le enreda en el pecho. Mostrar ese silencio forzado, esa represión del llanto o la rabia por la muerte de Carlos, habría aportado profundidad psicológica, haciéndolo más tridimensional. A veces, no gritar duele más. Los medios de comunicación se apagan. La televisión y el internet desaparecen. Los personajes comienzan a especular con lo poco que saben, y Raquel teoriza que el gobierno bombardeará la ciudad bajo ley marcial para contener el brote. Deciden quedarse encerrados en casa, y la historia entra en una pausa narrativa donde no sucede nada especialmente relevante, hasta que Giovanni se queda a solas frente al espejo. Ahí empieza a tener alucinaciones con Carlos. Una escena que tenía potencial para explorar el trauma, el duelo y la culpa, pero que lamentablemente está escrita con tanta prisa, literalmente con unas pocas palabras, que se siente vacía. Se deja pasar otra oportunidad valiosa de construir al protagonista como alguien humano, vulnerable, marcado por lo que acaba de vivir. Después de eso, deciden irse a dormir. Giovanni se coloca los audífonos y enciende la radio del celular. Aquí, al fin, un acierto técnico por parte de Virus. Usar un teléfono para acceder a la radio en medio del apagón informativo es una idea ingeniosa y realista. Punto positivo por eso. La radio transmite un mensaje perturbador, que además amplía el lore del virus. El locutor dice lo siguiente: hola gente, estamos sufriendo una catástrofe, es una pandemia, al parecer fue un arma biológica que se salió de control de las manos, aún no se sabe de qué país viene, y no hay información de esta gente, hay que mantenerse lejos de los infectados, tienen comportamientos caníbales. Es una variante de la rabia. A pesar de los disparos, lo único que los para es un golpe en la cabeza que daña el cerebro, pues el virus afecta el cerebro. Los soldados están evacuando a los búnkers para salvar a la gente esta. Quizás sea la última vez que me escuchen. Apenas Giovanni capta la señal, lo primero que escucha es: hola, gente, lo cual suena curioso, casi como si el locutor supiera que justo en ese instante alguien estaba sintonizando. Una coincidencia algo forzada. Aunque no rompe por completo la inmersión, sí genera cierta sensación de guión acomodado a conveniencia. Otro problema serio es la ambigüedad con la que se transmite la información crítica. Se dice, textualmente, que al parecer fue un arma biológica que se salió de control. Esta afirmación, aunque dramática, es bastante vaga. ¿Cómo saben que es un arma biológica? ¿Quién lo confirmó? ¿Hay fuentes oficiales? ¿Evidencia? ¿Qué país la fabricó? ¿Qué datos concretos existen? Lo más lógico sería que un locutor real, especialmente si es periodista o presentador, mantuviera una postura mucho más neutral y profesional, incluso en medio de una crisis. Si no hay fuentes, simplemente no se puede afirmar ni siquiera con el al parecer, porque eso convierte una transmisión noticiosa en un podcast de teorías conspirativas. En este contexto, es vital recordar que los medios, incluso en colapso, deben apegarse a una mínima ética comunicativa. Dejar que la voz que informa al espectador suene más como un forista de Reddit que como un reportero real reduce la verosimilitud del mundo narrativo. Si el objetivo era transmitir incertidumbre o confusión, habría sido mejor usar frases como: circulan rumores de que podría tratarse de un arma biológica, pero no hay confirmación oficial. Finalmente, hay un error sintáctico que cambia por completo el significado del mensaje. Los soldados están evacuando a los búnkers para salvar a la gente. Tal como está escrito, parece que los soldados están evacuando a los búnkers en sí mismos, como si estos fueran personas, lo cual genera una imagen absurda. El orden correcto sería: los soldados están evacuando civiles a los búnkers para salvarlos. Una frase tan importante en un momento de tensión debe estar bien estructurada para evitar ambigüedades. En resumen, la idea del mensaje radial es potente y funcional para el avance del lore, pero su ejecución se ve afectada por la falta de precisión informativa, el lenguaje inexacto y un tono inadecuado para la función que cumple esa voz en la narrativa. Nuestra pandilla de jóvenes comienza a idear qué hacer ahora que la situación parece agravarse. Surge una discusión estratégica. Giovanni recalca que los militares no son de fiar, una desconfianza que viene repitiéndose en varios momentos del relato. Christopher propone quedarse en la casa hasta que se queden sin suministros, y en ese punto decidir hacia dónde moverse. Raquel apoya esta opción, mientras que Daniela insiste en dirigirse a las bases de evacuación, convencida de que estarán más seguros allá. Giovanni finalmente le da la razón,
mencionando que escuchó en la radio que la evacuación se llevaría a cabo durante 3 días. En lugar de tomar acción inmediata, el grupo decide acostarse a descansar, perdiendo el tiempo en medio de una catástrofe caníbal. Giovanni tiene un momento romántico con Daniela, cenan, y en general todos se comportan con una calma poco creíble dada la gravedad de la situación. Este contraste entre el peligro inminente y su actitud relajada genera una desconexión emocional que debilita la tensión narrativa. Esos momentos podrían haber sido mucho más potentes si el autor se hubiera detenido a mostrar el desgaste psicológico, el hambre, la paranoia o simplemente el miedo humano al encierro. Entonces, llega el golpe de tensión. Alguien toca la puerta. Resulta ser un policía infectado, que es devorado en la entrada, aunque esto se narra con tan pocas palabras que pierde impacto visual y emocional. Luego llegan los soldados, quienes implementan su protocolo de limpieza, abatiendo a todos los infectados que encuentran en su camino. La escena podría haber sido muy cinematográfica, pero al estar escrita de forma tan acelerada y sin descripciones sustanciales, se siente más como un resumen que como una escena vivida. Finalmente, el capítulo termina en un cliffhanger. Un soldado intenta entrar a la casa de Christopher. Este cierre tenía el potencial de generar una tensión altísima, pero nuevamente el ritmo apurado y la falta de detalle limitan su efectividad. Conclusión final del capítulo. La mejora en las descripciones es prácticamente nula. Más que una historia desarrollada, lo que transmite este capítulo de Virus parece una lluvia de ideas improvisada, como si estuviéramos presenciando una fase previa a escribir el guión del episodio 2. Esta sensación de borrador constante proviene de varios problemas fundamentales que el autor aún no ha resuelto. Para empezar, falta énfasis narrativo en los momentos clave. Las escenas importantes pasan sin detalle ni peso emocional. La prosa es escasa, sin profundidad ni intención de construir atmósfera o generar imágenes mentales claras. Los diálogos suenan mecánicos o forzados, faltos de humanidad, como si los personajes no tuvieran una voz propia ni emociones genuinas detrás de sus palabras. Además, la puntuación es un desastre. La ausencia o mal uso de comas y puntos interfiere en la fluidez del texto. Y esto se acentúa aún más cuando se usa Loquendo u otro lector artificial, donde cada error de sintaxis salta como una bofetada sonora. La rotación de narradores en primera persona dentro de una misma escena es otro error grave. No se puede pasar de Giovanni a Christopher, Raquel y Daniela sin transiciones claras. Este recurso solo es funcional cuando los personajes están separados físicamente y cada uno vive una escena con peso propio. Para cambiar de narrador se necesita una transición fuerte, el cierre de un capítulo, una pausa sonora, si es una audioserie, o una escena final contundente del narrador anterior. Además, los personajes carecen de tridimensionalidad. No se sienten personas reales, sino bocetos superficiales. No conocemos sus miedos, sus pasiones, sus contradicciones o incluso sus formas particulares de hablar. Se comportan igual entre sí. Por ejemplo, Giovanni, siendo un personaje bajito, jamás ve esto como una desventaja ni se explora cómo podría afectarlo en peleas o interacciones. Este tipo de detalles podrían haber añadido capas interesantes a su carácter. Virus tenía el potencial de ser una historia pasable dentro del subgénero del puberto en el apocalipsis zombie. Una fórmula ya vista pero que aún puede funcionar si se le da cariño. Con mejores descripciones, estructura narrativa sólida, personajes con motivaciones claras y conflictos internos, esta historia habría alcanzado al menos un punto medio. Ni mala, ni buena, simplemente regular, pero disfrutable. Lamentablemente, el resultado se queda corto, pareciendo más un borrador apresurado que una historia lista para ser contada. Y antes de terminar esta crítica, se viene el giro de trama. Opinión personal y totalmente subjetiva. Esta historia me gusta. Lo sé. Seguramente acabo de decir algo que le reventó el cerebro a más de uno, especialmente después de todos los puntos negativos que acabo de señalar. Pero es así. Lo siento, pero lo sostengo. Y no me malinterpreten. Soy plenamente consciente de todos los errores que mencioné. Los problemas de estructura, de narración, de desarrollo de personajes, de ritmo, de lógica, de estilo. Todo eso está ahí, y es imposible ignorarlo. Pero a pesar de todo eso, hay algo en Virus que me atrapa. Hay algo visceral, crudo, imperfecto, pero honesto. Y eso, a veces, conecta más que cualquier guión perfectamente pulido. Eso sí, estoy hablando de la primera versión, la original, la que se hizo sin experiencia, sin filtros, sin molde. No del remake que vino después. Esa historia, la que nació desde la tripa, me ganó por razones que explicaré con más calma en otro video, porque sí, quiero que esa confesión tenga su propio espacio. Por ahora los dejo con esa idea, como un cliffhanger emocional. ¿Por qué me gusta tanto una historia tan mal escrita? Pronto lo sabrán. Virus LG, si estás viendo esto, tu historia, esta primera historia, así de rota,
así de desordenada, es una de mis favoritas. Subjetivamente, sí. Y eso también importa. Porque sentir también es parte de criticar. Nos vemos en el siguiente video.